Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del Profe Alameda. En este caso vamos a darnos una vuelta por el nuevo examen de la PAU que tanto os ha preocupado y es lógico y normal. Vamos a ver el de lengua y literatura porque es la asignatura que yo doy y en la que más cómodo me siento, pero lo que os voy a decir os sirve para todas las asignaturas, con lo cual tenerlo bien en cuenta, porque primero tenéis que analizar claramente la estructura del examen. Vamos a verlo, lo vais a ver conmigo y vais a ver que yo creo que no hay tantas diferencias en torno a lo que se esperaba. Es más bien previsible y muy parecido a lo que se viene haciendo. Mirad, para el curso 2024-2025, en el que estamos ahora mismo, tenemos una serie de instrucciones. Luego os voy a dejar el enlace para que podáis ver los modelos de examen. Esto es de la Universidad Complutense de Madrid. Fijaos en la estructura que tiene el documento. Instrucciones generales y calificación. Instrucciones del examen, ¿vale? Y luego, ojo, porque si vais bajando, vais a encontrar las preguntas. Ahora vamos con ellas, no os preocupéis. Y vais a encontrar esto. Criterios específicos de corrección y calificación. Súper importante, muy importante. Porque aquí tenéis la guía de cómo os van a calificar. De cada una de las preguntas. Y ahora vamos con ello, que veis que tengo cosas subrayadas por ahí, ahora vamos con ello. Y luego tenéis también un documento de trabajo orientativo con las soluciones al examen. A ver, soluciones orientativas también. ¿Por qué? Porque no te van a dar todas las soluciones de cuestiones de lengua, que es muy complejo. Y porque hay que escribir textos. Y eso depende mucho de ti y de tu capacidad. Pero sí, por ejemplo, van a meterse en analizar sintácticamente las frases, que eso sí que puede ser un poquito más complicado, o el tema de la morfología. Pero por lo demás, pues son cuestiones que hay que desarrollar y que tienes que ver. Bien, vamos a subir arriba del todo para este vistazo a la prueba. Fijaos en una cosa, lo primero a mí que me llama la atención es esto. Hace mucho hincapié en que leas atentamente el examen y respondas de la siguiente forma, leyendo primero el texto y luego respondiendo a las preguntas, ¿vale? Esto es algo que muchas veces hay gente que se tira a responder sin haberse leído el texto. Pero fíjate esto, estas preguntas contarán 5 puntos. Es decir, prácticamente del examen, lo que es la comprensión, la capacidad de síntesis, te está dando prácticamente el examen. Son 5 puntos. Lo demás son el resto de saberes. Con lo cual, está muy bien que te centres en el texto porque solo tienes 90 minutos. 90 minutitos que se pasan muy rápido. Es 1 hora y media. Se pasa rapidísimo. Bien, empecemos con un vistazo al texto. Ya nada más verlo, te puedes dar cuenta de que es muy probable que sea un ensayo. Ya sabéis lo que yo os digo siempre, lo tenéis en un montón de vídeos sobre el tema del ensayo, ¿vale? Lo tenéis por ahí para que lo podáis ver. Cómo lo detectas, etcétera. Mira, es de Josep María Esquirol, La penúltima bondad. Bueno, pues fenomenal. Es de 2018, podrían haber puesto algo un poco más actual, pero no está mal. Preguntas. 2,5 puntos para hacer un comentario de texto del fragmento que se propone. 2,5 puntos. Tenedlo muy en cuenta esto. 2,5 puntazos. Solo por comentar el texto, que es muy difícil y que es donde mucha gente cae. Pero fíjate porque te da incluso el esquema que tú tienes que seguir. Primero enunciar el tema del texto. Tenéis también trucos por ahí, en un vídeo que se hizo también muy viral. Detalla las características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes. Bueno, hasta ahí, bien. E indique qué tipo de texto es, 0,5 puntos, con lo cual organizaos bien durante el comentario de texto, haced mucho hincapié en enunciar bien el tema y en las características lingüísticas y estilísticas, y de esto último preocupaos, pero no en exceso, porque si habéis hecho bien el análisis de las características lingüísticas, el tipo de texto te va a salir solo, y solo vale 0,5 puntos, con lo cual no te pongas nervioso por ese último momento. Redactar un resumen del contenido del texto, 1 punto, regalado.
Lo único que ahora veremos una cuestión sobre el resumen porque me parece muy importante, ahora os la cuento. Y luego elabore un texto argumentativo sobre el contenido del texto. Es decir, el resumen tiene que ser claramente objetivo y en este texto argumentativo tú puedes manifestar tu acuerdo o desacuerdo con alguna de las ideas, con lo cual ya puede ser un poco más subjetivo. Este bloque 2, que es reflexión sobre la lengua, ya veis que es 2,5 puntos, porque el otro ya ha gastado 5 puntos, ¿vale? ¿Qué te piden? Pues que analices sintácticamente una frase, además puedes elegir, con lo cual mucho mejor, y también puedes elegir entre estas dos preguntas que son de morfología o de temas que tienen que ver con la lengua, como la sinonimia. Pero claro, esto está muy bien porque si tú crees que a ti no se te da bien la morfología o que te ha costado mucho repasarla, pues te puedes ir directamente a la sinonimia. Si te resulta más sencillo, también tengo un vídeo sobre eso. Y también otro sobre morfología, pero bueno, es que tenéis muchos vídeos aquí ya hechos. Así que si queréis verlos, genial. Y educación literaria. Esto ya es un tema de que tú te hagas un buen resumen de cada tema y que lo sepas exponer bien. Y luego tienes que comentar también la obra que has leído. Comente los aspectos más relevantes de la obra española que hayas leído, escrita entre 1835 y 1936, pero también te dan la opción de 1937-1974. Es decir, que tienes ahí varios periodos para que tú puedas elegir. Bueno, pues fenomenal. Oye, cuanto más te den a elegir, más fácil va a ser para ti. Ahora fíjate en esta parte del documento del PDF, porque dice criterios específicos de corrección y calificación. No los vamos a ver todos, pero sí algunos que me parecen interesantes. Te viene cómo está dividido, el tiempo, bien, la prueba se califica sobre 10, fenomenal. Y fíjate, porque las preguntas del bloque 1, que si te das cuenta son 5 puntos, se corresponden con comprensión y análisis de texto. Estamos hablando de que prácticamente 5 puntos son de comprensión y análisis de un texto. Debe enunciar el tema de manera concisa, en 1 o 2 líneas de extensión como máximo el tema. Ya sabéis lo que os he dicho siempre sobre el tema, que tenéis que tener mucho cuidado con él. Sed muy concisos, 1 o 2 líneas de extensión, id al grano y no os compliquéis mucho. Explicar las características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes del texto. En caso de que resulte pertinente, también deberán incluirse aspectos de la estructura textual, siempre y cuando tú lo veas pertinente. ¿Esto qué hace? Que sea un poco difícil hacer el comentario de texto, porque tienes que saber qué buscas. Por ejemplo, yo, viendo que es un ensayo, estaría buscando elementos lingüísticos que me llevaran a pensar que es un ensayo, como por ejemplo la presencia de la voz del autor, de la subjetividad del autor. Si fuera un texto periodístico, estaría buscando la objetividad. Bien, tienes que tener un poquito ahí de cuidado e ir dando con características que te interesen. Asimismo, también se hablan recursos de especial interés lingüístico o incluso de carácter literario, si es que los tuviera. Si es un ensayo, pues ya sabéis que sí que hay un poquito de intento de que tenga voluntad de estilo. Entonces tienes que poner ahí alguna metáfora que se haya dejado el autor o que haya querido poner, por supuesto, porque lo ha hecho con esa intención. Y cuidado con esto, porque en ningún caso se valorará que el estudiante elabore un mero listado de elementos, sustantivos, adjetivos, verbos en presente, etc. Eso no sirve para nada. No sirve para nada. Y os lo he comentado muchas veces. No hagáis listados de elementos. No digáis, pues es que hay muchos sustantivos. No. Siempre decid, utiliza esto con esta intención. Pero no hagáis un listado, porque eso no sirve para nada. Lo que tenéis que hacer es explicar, ir llevando al lector, en este caso al profesor que os vaya a corregir, ir llevándolo hacia donde vosotros, hacia el tipo de texto que vosotros queréis o creéis que es. Y hacerlo justificando cada una de las características que vosotros destaquéis siempre con la mentalidad de explicarlas con ejemplos del texto, pero que esos ejemplos no se conviertan en un listado sin más, sin ninguna conexión. Tiene que tener conexión y tiene que tener una intención. Bueno,
Indicar el tipo de texto y el género discursivo al que corresponde el fragmento. Eso es indicarlo y ya está, no hace falta más. Es decir, pues por lo que hemos visto, claramente se trata de un texto narrativo o claramente se trata de un ensayo. Si tienes dudas, no lo digas con tanta seguridad, pero por los elementos que tenemos, es muy probable que se trate de un ensayo. Yo no os recomiendo eso, os recomiendo siempre que lo agarréis bien para tener seguridad. Pero si no lo tenéis muy claro, pues bueno, decid que según los indicios te llevan a pensar que es un ensayo, por ejemplo, ¿vale? Cuidado con esto, el estudiante debe mostrar su capacidad de síntesis en el resumen. En la pregunta 1.2 es el resumen. Capacidad de síntesis. Debe elaborar un resumen del texto que se adecue a las siguientes pautas. Esto es curioso, ¿eh? No debe exceder 6 o 7 líneas. Tenedlo muy en cuenta esto, ¿eh? Leed bien todo esto, porque luego yo he visto resúmenes de 20 líneas que digo, pero esto no es un resumen. Me estás contando el texto entero. Tienes que ser muy, muy, muy preciso, muy sintético, 6 o 7 líneas y ya. Debe contener las principales ideas, exponiéndolas con coherencia interna. Se redactará con las palabras del estudiante. No debe ser una paráfrasis del texto. ¿Esto qué quiere decir? Que no debes copiar el texto exactamente lo que dice el autor. Tienes que intentar darle tu propio estilo. Esto también es muy difícil y es en lo que muchas veces decís, ay, ¿por qué no me han puesto buena nota? Porque has tendido a parafrasear, por ejemplo. Puede pasarte, ¿eh? Debe ser objetivo. Claro, aquí lo que te dicen es que tienes que ser objetivo, no tienes que expresar opiniones o valoraciones personales en ese resumen porque luego te van a dar la oportunidad de expresar esas opiniones. El estudiante, en la pregunta ya vamos a la 1.3, debe mostrar su madurez intelectual, capacidad de reflexión y facultad para exponer clara y ordenadamente sus ideas, así como la destreza en la argumentación. Esto es el texto argumentativo. Es importante que construya un texto de naturaleza argumentativa donde se observe claramente cuál es su posición y los argumentos que la justifican. Esto es súper importante porque tiene que verse ahí la argumentación que tú estás utilizando. ¿Vale? No te preocupes por las estructuras argumentativas, vale cualquiera, pero tienen que ser coherentes. ¿Cuál es la posición y los argumentos que la justifican? Ahí tienes que dejarlo súper, súper claro. ¿Qué te recomiendo? Que seas equilibrado, que no seas radical, que intentes dar tu opinión, sí, pero alejado de radicalismos, fanatismos y osismos. Intenta equilibrar un poquito. Siempre dejando un margen a la duda, un margen a la otra visión del tema. Preguntas del bloque 2, que son cuestiones de lengua, siguen un esquema fijo, pero aquí sobre todo lo que me interesa decirte es que, fíjate, bueno, es que me voy a ir a las soluciones, pero fíjate un momento, me voy a las soluciones, ¿vale? Fíjate en esto. En las soluciones tienes el análisis sintáctico, aquí hay un ejemplo, pero si te das cuenta, estas aclaraciones te vienen muy bien, porque si tu estilo es más tradicional de análisis sintáctico, luego recomiendo un libro sobre esto. Bueno, pues bien, porque se va a admitir también que pongas algo más moderno como modificador, si quieres. Puedes poner determinante, ¿vale? Es lo clásico. Pero si quieres poner modificador, también puedes. En la cultura que reduce todo a hechos es una cultura miope. Esta es la frase. Las ponen más facilitas, cada vez. Esto me gusta mucho, pero bueno. Bien. Se admitirá también pronombre relativo en el 2, en el que reduce todo a hechos en una... Claro, aquí depende de cómo tú la estés analizando. Aquí analiza la cultura que reduce todo a hechos, es una cultura miope. Analiza todo esto, lo analiza como complemento del nombre, ¿vale? Toda esta frase. Si te das cuenta, también te dice que en el análisis intraoracional se admitirá también oración subordinada, adjetiva o de relativo con función de complemento del nombre, que efectivamente muchos lo habéis pensado, que reduce todo a hechos, ya está diciendo, ¿no? Es una subordinada adjetiva porque está adjetivando a la cultura, está diciendo algo de la cultura y puede tener función de complemento del nombre. Pues no os preocupéis porque lo podéis hacer. Bien, se admite un análisis un poco más tradicional frente a un análisis un poquito más moderno. No pasa absolutamente nada.
También en el complemento de régimen, que aquí viene como enlace y término, también tienes ahí dos aclaraciones. Que en el enlace puedes poner preposición y que en el término puedes poner complemento de la preposición. A mí no me gusta nada eso, ya que hemos aprendido el complemento de régimen es mejor enlace y término, pero bueno, se admite, por si acaso tu profesor te lo ha contado de esa forma, pues genial. Y lo mismo pasa con la segunda frase. Pero a lo que yo quiero ir es a que siempre que tengas bien justificado tu análisis sintáctico y aciertes, por supuesto, tienes mucho ganado. No tienes que preocuparte tantísimo de si voy a hacerlo por la tradicional o por la moderna o por la nueva o que... No. Hazlo. Yo siempre te recomiendo que lo hagas como tu profesor te haya acostumbrado a hacerla, porque es como más seguro te vas a sentir. Hacerlo de repente, cambiar, pues no tiene ningún sentido. Y además, como has visto, hay diferentes formas de ver la oración. Esta también se puede interpretar como una oración subordinada sustantiva en función de complemento directo. Tal vez alguien crea que esta es una definición poco científica. ¿Vale? Tal vez alguien crea que esta es una definición poco científica. También se puede analizar así, con lo cual no te preocupes excesivamente. Tira para adelante e intenta seguir un poco las pautas que te haya dado tu profesor. Bien, pues nada, análisis morfológico ya aquí es más sencillo. Bien, y no cabe tanta duda, pero bueno. Y lo demás, ya os digo, es hacer resúmenes bien, saber controlar perfectamente lo teórico y tener muy claro lo que quieres decir. Te puedes preparar incluso pequeños textos expositivos sobre temas. Que mira, por ejemplo, la generación del 27, características y trayectoria poética de los poetas del 27, el teatro lorquiano. Pues ahí te puedes preparar perfectamente este tema para poder comentarlo sin que tengas que andar pensando en cómo estructurarlo, sino ya con ello estructurado. Pero bueno, yo os imagino que vuestros profesores ya os lo están diciendo. Bien, se me había quedado una cosita colgada por aquí en cuanto a... sí, ya me acuerdo, claro, cómo no. La ortografía. Fijaos en esto, ¿vale? La máxima deducción global en el ejercicio será de 2 puntos. Solo te pueden quitar 2 puntos de ortografía. La primera incorrección no se penaliza. Cuando se repita la misma falta de ortografía se contará como una sola. A partir de la segunda, por cada falta se reducirán 0,25 puntos. Se deducirán 0,25 puntos hasta un máximo de 2. Cuidado porque por errores en redacción, presentación, falta de coherencia, de cohesión, si tienes incorrecciones léxicas o gramaticales, te pueden reducir como un máximo de 1 punto. Aunque la suma de las deducciones anteriores sea superior a 2 puntos, la máxima deducción permitida será de 2 puntos. Es decir, te están diciendo que la corrección ortográfica y coherencia y cohesión solo se penaliza con 2 puntos. Bien. Con lo cual, tranquilidad. Lo que pasa es que a mí me parece que no deberías tener demasiadas faltas de ortografía ya, porque estás en segundo de bachillerato, no deberías tenerlas. Pero evidentemente todos somos humanos y alguna vez se nos puede escapar alguna cosa. Es normal, estás además en una situación de nervios, etc. Pero ya te digo que esto en principio no debería preocuparte en exceso. Quien se preocupa por esto es porque realmente tiene muchas faltas de ortografía y lo que tiene que hacer es leer. Leer muchísimo, muchísimo, muchísimo para no tener tantas faltas de ortografía. Espero que te haya gustado el vídeo, espero que te haya sido útil, suscríbete si te ha venido bien y pásaselo a otros compañeros por si acaso, que esto es muy, muy importante. Venga, hasta otro vídeo.